¿Cómo están? Nos vamos conectando el día de hoy. Vamos a buscar, como de costumbre, a Adriana. A ver si la encontramos. Porque la tenemos. Sé que está ahí. A ver, Adri, si podés. Hola, ¿Cómo estás? Qué lindo feliz. verte. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo tranqui, descansando un Bueno, poquito, ya se me termina, pero bueno, hay que volver. pero nosotros no descansamos nunca, porque No, te puedo no, asegurar que igual seguimos trabajando. la No verdad que parece que sí. nuestros niños. Ayer me cargaban porque, viste, yo estaba hablando con pacientes que me llamaban para pedirme turno y me dice, pero vos no descansás nunca. Y no, No, la verdad que no. No, no, lo nuestro es podemos no estar en, 24/7. podemos no estar en el consultorio, pero el celular siempre está activo. Exacto. Y bueno, hoy, Adri, comenzamos un nuevo ciclo de charlas porque vamos a tocar un tema muy particular del reflexólogo, que es cómo nos ven los médicos, y lo vamos a hacer extensivo a diferentes partes de nuestro país. Vamos a estar hablando con muchas reflexólogas que se formaron en nuestra escuela en reflexología clínica integrativa, y que aunque ya terminaron, siempre se están perfeccionando y siempre mantenemos ese contacto cariñoso que fue naciendo del estudio de esta hermosa terapia. Vamos a estar hablando a lo largo de los sábados que nos quedan por delante con reflexólogas que están en San Luis, en Entre Ríos, en La Pampa, pero hoy empezamos con este lugarcito que para nosotros es especial, ya que también formamos gente en Bahía Blanca. ¿Y de qué se trata esto? Todo surgió cuando hace algunos años quería enfocar como quien dice, en terminar un poco mi carrera profesional en lo que era la parte de terapias complementarias, y quise ampliar todo este conocimiento a lo que eran las carreras médicas. En algunas universidades me recibieron con agrado y en otras me recibían, pero era como que no estaba abierto. ¿Y yo por qué quería ingresar en la parte universitaria? Porque veía una falencia que todavía la estamos vivenciando, que es la falta de conocimiento de los profesionales de salud sobre qué son las terapias complementarias, cuáles son sus alcances y cómo tienen que derivar a un paciente. Si ellos no saben de qué se tratan, quedaba todo en el contexto de, bueno, hacelo total, no te va a hacer mal, o no lo hagas porque es una porquería y una pérdida de tiempo. Y no era ni una cosa ni la otra. Entonces había que formarlos. Venimos de una medicina que se forma de una forma muy ortodoxa, valga la redundancia de mis palabras, muy ortodoxa y paternalista, donde se enseña cómo abordar a los pacientes, pero se olvida que los pacientes también son humanos. Y a veces nosotros, que como somos esa contención emocional dentro de la práctica médica, queda en el lugarcito de, bueno, es el abrazo, el cariño y que se le puede dar a un paciente. Y no era eso solamente, eso es parte de la calidad con que atendemos a las personas, pero nosotros tenemos un compromiso con el paciente y contribuimos al bienestar del paciente desde un enfoque clínico, de un enfoque a la par que lo puede hacer cualquier terapeuta relacionado con una carrera de medicina. Y me acuerdo que fui recibida en muchas universidades que realmente abrieron sus puertas con reconocimiento, basándose en, como quien dice, mi trayectoria, ¿sí? Y todo estaba bien. Pero cuando llegó a la UBA, si bien yo ya daba clases en una carrera, en una cátedra de medicina, en lo que era esto de enseñarle a los médicos, se llamaba integración de terapias complementarias dentro del abordaje clínico, eh, no era una materia dentro de la currícula del grado. Y después ya la bajaron a que eran charlas informativas. Yo no quería eso, yo quería que fuese algo más importante, pero no por darme, qué sé yo, valor ni nada por el estilo, sino para que lo tomasen en serio.
Mm. Me acuerdo que se hacían, esto fue antes de la pandemia, me acuerdo que se hacían encuestas y había muchos alumnos, estaba dentro de lo que se llamaba, era un módulo dentro de una materia que se llamaba Medicina A, otro módulo dentro de una materia que se llamaba Medicina B, que para que ustedes tengan referencia, se da en los últimos grados de la carrera de medicina, que es cuando el alumno empieza a interactuar con el paciente. Porque, ¿qué pasa? Aprende todos los libros, pero después a la hora de actuar con un paciente no sabe cómo, no es fácil comunicar el diagnóstico, comunicar los tratamientos, acompañarlos, animarse, foguearse también en lo difícil que es a veces poner la cara para darle una mala noticia a un paciente. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, y sobre todo cómo contenerlo emocionalmente. Y muchas de estas prácticas que estaban en la práctica integradas, faltaba en lo que sería la formación académica. Para que ellos entendiesen de qué se trataba, incluir una reflexología, una aromaterapia, ejercicios de mindfulness, yoga, etcétera, etcétera. Y cómo recomendarlos de acuerdo al estadio de cada paciente que estaba transitando un proceso de enfermedad. Y todo eso funcionaba, pero yo quería que quedase como más asentado. Entonces, obviamente, me caracterizaba en aquella época por ir a golpear puertas, me agarró la pandemia y ahí es como que todo se vino abajo. Lo que menos importaba era la contención del paciente, volvimos a la medicina y a la práctica ortodoxa de la misma. Pero yo seguí golpeando puertas y nunca me voy a olvidar de un profesor de medicina, un médico muy reconocido y muy importante en lo que es la Universidad de Buenos Aires, cirujano, que le fui con la propuesta, ya me conocía de hace 1000 años, sabía de mi trabajo, porque hasta él lo consumía ese trabajo, y me dice, si ni siquiera sos enfermera, ¿para qué me venís con esto? Y yo le dije, primero que el enfermero es una carrera muy digna e importante dentro de la medicina. Sin un enfermero, el médico no podría hacer muchas cosas. Entonces, no es que sea el eslabón más bajo como para comparar. Y segundo, yo no quiero ser enfermera ni ser médica, quiero ser terapeuta complementaria. Y lamentablemente no me dejan abrir la carrera de terapeuta complementaria, ni siquiera de pregrado, como una tecnicatura, pero alguien tiene que hacerlo y no hay médicos que lo estén haciendo porque no conocen del tema. Entonces, ¿cómo hago? Me fui triste, medio lagrimeando, llorando, pero igual siempre seguí insistiendo. Pero dije, si la UBA no es, será otro lado. Hoy, por suerte, esas materias están en algunas carreras de medicina en otras universidades, pero ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos recibe el médico? ¿Sabe el médico qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo no me puedo integrar en un sistema de salud por el hecho de que me digan, tenés ahí un lugarcito, una camilla, haz lo que quieras. No es lo que quiero hacer. Yo quiero ser partícipe del tratamiento y que sobre todo el médico sepa qué es lo que hace un terapeuta complementario, en este caso un reflexólogo. Y muchas veces discutir sobre el tema, mira, le estamos haciendo este tratamiento, vemos que está funcionando, por ahí sería bueno que se le baje la medicación que está tomando e ir intercambiando esos conocimientos para el bien del paciente. Antes de la pandemia funcionaban estas cosas en lo que era ya la cuarta cátedra en aquel contexto, pero ahora no está funcionando eso y vemos que por ahí el lugar que habíamos ganado lo estamos perdiendo. ¿Qué pasa en Bahía Blanca? Adriana, ¿cómo te reciben a vos? Mira, en Bahía, el lugar donde estoy trabajando tiene un equipo médico de excelencia. La verdad que como persona te puedo decir que me reciben excelentemente bien, son profesionales de mucha trayectoria, pero bueno, en el momento de derivar, creo que ahí es donde, es como vos decís, falta ese conocimiento del tipo de abordaje que hacemos. Creo que nos incluyen a todos dentro de la misma bolsa, como así decirnos, porque acá se escuchan muchas cosas, ¿viste? Si yo a veces digo,
Por ahí son 2, 3 los que sí me derivan a algún paciente y hemos llegado a cosas muy buenas, hemos logrado sacar a personas de estar tomando una medicación de todo el tiempo, pero es muy difícil, es pasito a pasito y constantemente recordarles que estamos, recordarles cuál es nuestro abordaje, porque ya te digo, no tenemos ese apoyo a nivel profesional como nos gustaría tener. A mí cuando me propusieron trabajar en este lugar, o mejor dicho, cuando vi que necesitaban, que querían ingresar terapeutas complementarios, bueno, la verdad que yo me sentí sumamente feliz porque era lo que nosotros queremos. Hace un año, ya casi que estoy, un poquito más de un año, y he logrado, pero muy poquito, muy poquito. Pero la verdad es que también creo que lo hablamos en varias oportunidades. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A esto de que cómo pueden tener confianza si no tienen conocimiento. O cómo pueden tener confianza en mandarte a un paciente o en derivarte a un paciente si se escuchan cosas que vos decís, no puede ser. Entonces, es como que nos meten a todos, como que todos somos iguales. Y hay que seguir marcando la diferencia, de que nosotros no somos iguales en el momento de abordar la terapia. Pero Claro, bueno, en una de general, las cosas que a mí me pasaba en aquella época, si bien yo estuve integrada, la verdad, tuve el privilegio, pues yo digo, tuve ese privilegio de trabajar 13 años integrada en el sistema de salud, no como voluntaria ni nada de eso, sino ejerciendo la asistencialidad. Eh, yo lo que me encontré después, como vi como un vuelco después de la pandemia, es que todo se retrotrajo a que la contención emocional en las personas no era necesaria en un paciente, sino que había que ejercer la medicina ortodoxa nuevamente. Eso fue por un lado. Y después, otra de las cosas que encuentro que uno quiere integrarse, pues tiene buena voluntad, quiere claro, capacitarse, quiere tener lugares donde capacitarse profesionalmente, donde por ahí nos reconozcan o nos den un título asistencial, pero como me dijeron a mí, ni siquiera sos enfermera. Si yo fuese enfermera podía hacer cualquier cosa, aunque no supiese nada de terapias complementarias. Entonces uno dice, y cuando surgió el primer médico y el primer título de médico, ¿a quién se lo dieron? Eh, Esto también tiene que nacer alguna vez dentro de la lógico. práctica médica. Es hora que ya lo hagamos bien, no es hora de seguir ninguneándonos y poniéndonos todos en la misma bolsa. Una de las cosas que se me pidió en aquel momento era que Argentina no tenía una trayectoria de investigación en terapias complementarias, es verdad, no las tiene, pero ¿cuál era la limitación que yo tenía? Yo investigaba, pero no me permitían figurar en los estudios de investigación porque Tenías una carrera. no era ni siquiera enfermera, por empezar. Bueno, le encontré la vuelta a todo eso y pude investigar poniendo mi nombre, porque yo lo que quería, yo quiero que un terapeuta evalúe esto, no un médico que ni siquiera sabe lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, le encontré la vuelta a todo eso y uno de los estudios que hice recientemente, precisamente para poder integrar en lo que es la currícula de grado de medicina esto de las materias, que a nivel mundial están con el mismo problema. Los médicos no conocen de qué se tratan las terapias complementarias. Entonces, si las personas, es fácil la ecuación, si las personas consumen ampliamente las terapias complementarias, las integran en forma privada a lo que son sus tratamientos convencionales en la medicina, ¿cómo puede ser el médico que esté desconocedor de ese accionar? Si esta ecuación no va a cerrar nunca porque muchas veces la sintomatología puede mejorar o empeorar a causa de esa terapia complementaria y el médico gasta recursos averiguando qué es lo que le pasa al paciente por desconocimiento de la terapia complementaria. ¿Se entiende? Porque van a recurrir, si se sienten mal, a hacer una ecografía, a hacer una radiografía, a hacer algo, cuando por ahí la justificación está en la terapia complementaria.
O al revés, ¿por qué se siente bien? ¿Qué fue lo que cambió si yo no le cambié nada? Entonces voy a investigarlo más porque algo tiene que estar pasando. O sea que estamos gastando recursos que son de la medicina convencional, como para la diagnosis, para toda esta búsqueda, en lugar de conocer la terapia complementaria y así aunar ambos conceptos. Trabajar integrado es muy lindo porque se obtienen resultados excelentes. Sí, sí, El tal gran cual. problema es que tenemos que estar dentro de la currícula del grado para poder. Entonces lo hice, este estudio de investigación, viendo qué era lo que pasaba en el resto del mundo, y lo que notaron, pues a mí no me dejaban investigar directamente en campo, pero sí podía hacer revisiones críticas, entonces lo que noté es que en las carreras, cuando ingresa el alumno a las carreras médicas, ¿sí? El alumno está en primero, en segundo grado, y se le pregunta si conoce sobre las terapias complementarias, las terapias alternativas, qué opinión tienen de las mismas. Muchos dicen, sí, las conozco porque cuando era chiquito, por ejemplo, yo tenía problemas de tal tipo, entonces me dieron flores de Bach, o cuando pasé por tal problema de salud me acompañaron con reflexología, o estoy acostumbrado a hacer mindfulness porque lo aprendí y la verdad me ayuda mucho, o hago yoga, los consumían. Y cuando esa misma encuesta se la haces en quinto y sexto año, completamente diferente es la respuesta, dice las terapias complementarias son una porquería. ¿Qué pasó en el medio? Un lavado de cerebro, porque otra cosa no entiendo. Si te criaron con las terapias complementarias y te gustaban y sabías que eran beneficiosas, ¿qué pasó? Que llegaste al último año y no las querés ni ver. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que es esa desinformación en que todo tiene que ser 2 más 2 es 4, Sí. y la verdad que no es así ni siquiera en las carreras de exactas, ya vimos que tampoco 2 más 2 es 4 en ninguna carrera de ingeniería, y falta la contención emocional en los tratamientos. Falta el aprendizaje de que esto es una variable más en la respuesta a cualquier tratamiento y que muchas veces es beneficiosa si se conduce correctamente y puede ser también dañina si no se la conduce. Entonces, no entiendo por qué a nivel universitario esto no se incluye. ¿Mm? Y ya está demostrado, o sea que antes era no, porque en Argentina no hay demostración. Bueno, ya tenés demostradas las cosas, ¿qué más querés que sea? En una época me pregunté, ¿por qué no estudias medicina? Que así va a ser más fácil el camino. No quiero ser médica, quiero ser terapeuta, y a esta edad no quiero estudiar más nada, quiero ejercer. Entonces, bueno, esas Que cosas, no también basta pasa, con todo mi conocimiento. sí, sí, pero pasa por eso. Yo creo que lamentablemente si tuviéramos un título de médico o de kinesiólogo, lo que fuera, estaríamos vistos de otra manera. Claro, pero el Pero kinesiólogo no estudia terapias complementarias. no, Entonces, tal si no las cual, estudia, tal ¿para qué cual, quiero tal yo cual. estudiar eso? Pero por eso digo, ¿no? Es difícil llegar al conocimiento, a que sepan de qué estamos hablando, de qué manera podemos aportar. Porque si bien siempre decimos que es una terapia complementaria, que no diagnostica, que no cura, que solamente acompaña, y que tal es para nosotros es tan importante trabajar con el diagnóstico del médico, que así todo le estamos dando esa seguridad de que estamos queriendo trabajar con él, de que vamos a enfocarnos en lo que él nos dice en el diagnóstico del paciente, pero cuesta horrores. La verdad es que cuesta mucho, mucho, mucho. Cabe aclarar también que esto no es el 100% de los casos. No, Es, no, digamos, tal cual. un 95% Pero de claro, los casos. exacto, Y hay estamos más médicos. cerca del 100 viste, ya te digo, yo trabajo con algunos profesionales en el lugar donde estoy, pero bueno, me gustaría que todos pudieran ver de qué manera o en qué momento creen necesario que nosotros podemos contribuir a ayudarlos en una patología determinada.
Pero bueno, se hace Acá, por difícil. ejemplo, Andrea dice que sí hay profesionales de la salud que están investigando sobre los beneficios de las terapias complementarias y se sorprenden. En realidad no hay ninguno que esté investigando como en nuestro país. Lo que hay observación, pero la observación nos sirve a nosotros para que alguno quizás nos derive. No hay una, esto también, es explicarles correctamente. Es un camino de construcción, ¿sí? Estamos todos siendo granitos de arena para construir. Hay profesionales de la medicina, de la salud, que están investigando, están como todos, probando a ver si, pero en el campo, en el contexto de integración, la integración es que esté reconocida en una currícula de grado, que sea una carrera de pregrado, lo que quieran, que esté dentro de la atención a salud, de salud no existe en nuestro país. Eso es lo que uno está buscando. Son contados los dedos de las manos donde un profesional de la salud quiere utilizar herramientas complementarias derivando. Y acá también cabe destacar que hay dos grupos de profesionales. Están los profesionales que dejaron la medicina convencional completamente y que se abocaron a la medicina integrativa, que son esos profesionales que por ahí entienden que hay otras maneras de cuidar la salud, pero nosotros nos estamos refiriendo al grupo de profesionales, que es la mayoría de la medicina convencional, que está todavía sin conocimiento de que existimos. Eso es lo que uno dice. Hay profesionales que les interesa trabajar, sí, pero no te integran, no te ponen en la firma para, por ejemplo, justificar o reconocer tu trabajo a otro nivel. En general, lo que te piden es que seas primero profesional de la salud y que ejerzas la terapia que vos quieras. Entonces, es ahí cuando uno dice, si una cosa la hace un médico y no lo hace la mayoría, es una cosa que no está pautada, que no está integrada. Entonces, puede haber un médico que hable de, sí, puede haber un médico, pero acá estamos hablando de que sea parte de las currículas y de la integración. ¿Y qué es? El médico se sorprende cuando se entera de todas estas cosas, pero son ese 5% de los médicos que están en este contexto. Y por ejemplo, que a la hora de derivar dicen, sí, la verdad es bueno, pero no tengo dónde derivarte porque no son profesionales de la salud, entonces no puedo recomendarte, o por ahí conozco a alguien que trabaja, no sé, con flores de Bach y que me parece responsable porque yo las consumo. ¿Se entienden? Esa es la diferencia. ¿Hay médicos que se interesan en este camino? Sí. ¿Hay médicos que hagan terapias complementarias? Casi ninguno. El médico que por ahí dice, bueno, yo aparte de atender a mi paciente, me siento a hacer una sesión de reflexología. No. Entonces, ¿por qué no hay esa derivación al terapeuta que sí se sienta a hacer la sesión de reflexología? De eso estamos hablando, no se confundan, porque es como el trabajo que decimos, sí, estamos en el hospital tal, sí, como un voluntariado, y te agradecemos que vengas, y que dibujes con los pacientes. No, estamos hablando de el que sea parte de ese proceso, de que esté integrado realmente. El hospital italiano, por ejemplo, en una época quiso validar unas escalas necesarias para la investigación de terapias complementarias para evaluar el consumo de las mismas. Hizo toda la validación, que es muy complejo validar escalas, las hacen por ahí en otro lenguaje, pero después hay que validarlas al lenguaje de donde uno va a hacer ese estudio. Se tomó todo ese trabajo y charlando con él, porque a mí me interesaba la escala para un estudio de investigación que quería hacer, hablé con él y digo, ¿dónde la pusiste en práctica? Dice, no la pude poner en práctica en ningún lado. Y él era médico. A eso es lo que me refiero. No me malinterpreten, porque algunas dicen, no, yo conozco un médico que habla, buenísimo, el médico habla de que hagas tal cosa, pero el médico no te lo puede poner en una receta de que vayas a fulanito y tal, ni te puede recetar unas flores de Bach, ni te puede recetar nada de eso. A eso es lo que me refiero. ¿Cuándo va a ser el momento de que esto esté como blanqueado
y que el paciente no tenga miedo a decirle al médico que hace tal cosa. Yo me acuerdo, yo fui paciente alguna vez que por un problema gastroenterológico yo le dije que no tomaba esa medicación, que había sido decisión mía, porque lo estaba manejando muy bien con un grupo de terapias complementarias que hacía con un enfoque antroposófico en ese momento, y la verdad mi enfermedad estaba en remisión. El médico me echó del consultorio, literal, ¿eh? Esto fue creo que 2017, una cosa así. Me echó del consultorio, me dijo que él no iba a atender pacientes que tomaban ese tipo de suplementos, de medicamentos, como lo quieras llamar. Yo en ese momento estaba tomando Viscum, que es un medicamento antroposófico, y que él no iba a atender a esos pacientes. En lugar de interiorizarse que era lo que estaba haciendo, porque por ahí también estaba tomando el Viscum, es un veneno, y lo estaba tomando mal y me podía perjudicar. Sí, o en ver que vos estabas mejor en tu tratamiento, o sea que había bueno, algo había de verdad. la peor opción, mirá el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. Claro, tal cual. Y en cierta forma me abandonaba. En cierta forma me abandonaba. Pero Claro. bueno, lamentablemente estamos todavía en eso. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde voy para hacer las cosas bien? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde irían para hacer las cosas bien? ¿Qué puerta tendrían que tocar para hacer las cosas bien? Para que no le digan, por lo menos sé una enfermera, pues tus competencias son excelentes, sabemos que lo que haces, tu capacidad hasta es mejor que la nuestra, pero ni siquiera sos enfermera. Entonces no podés ser parte de todo esto, de este mundo de la salud, porque estás fuera, no sos enfermera. Y si yo soy enfermera y no sé nada, puedo ser. Es más, hasta me habían ofrecido, bueno, ponemos a una enfermera, ella firma y vos haces el trabajo. ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, encima esto de que nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos que las cosas, de acuerdo a como uno las encara para ayudarlos o para lo que fuera, nosotros también los mandamos, le decimos, bueno, mira, hasta acá pude ver, pero me parece que acá vas a tener que tal ir cual, al ¿cuántas veces médico, que no te me haga un pasa haciendo estudio. eso? Porque Exacto. aparte que no tengo acceso al conocimiento referencial de muchos médicos, yo le derivo a los Claro, tal pacientes cual, míos a tal los cual. médicos. Ahora al revés, Al contado con revés los no, dedos. al revés no funciona, no, tal cual. Al revés Es es así. contado con los dedos de la mano. Y uno lo que quiere es eso es lo que pretende uno, que los médicos tengan conocimiento para que nos puedan derivar y trabajar en forma integrativa. Muchos piensan que la salud integrativa es, hagamos una caricita a la persona, le hacemos un masajito para que se siente bien. No, la medicina integrativa es que todas las competencias que son beneficiosas para un paciente puedan ser influidas en el tratamiento de salud y estén contempladas en el tratamiento de salud. Que sea algo que, mira, te lo sugiero por atrás, que me dice el médico. ¿Mm? Que pueda decir, así como nosotros decimos, anda al doctor tal, si tenés una problemática del pie o tenés una problemática de la mano, te recomiendo este doctor porque es excelente, podamos hacerlo. Sí que hay médicos que incluyen cosas, yo, por ejemplo, mi cirujano en manos, la verdad que es él sabiendo las cosas que hago, me permitían, esperen que me quedó la perra encerrada, me permitía, acá como verán cada vez estamos más libres, salgo de aquí, mi charla. En cualquier momento los vivos los hace Pandora. Más o menos, Pandora se lo llevó, no sé a dónde fue, pero bueno, salió corriendo, estaba ladrando. El médico, por ejemplo, en una problemática de la mano que tuve bastante seria, tengo injertos y cosas bastante complejas en mis manos, me permitió la rehabilitación con reflexología, él hacía el seguimiento y vio el progreso. Y la verdad que quedó interesado en ese sentido. Muchas veces también, por ejemplo, para la cirugía, él me aconsejó, mira, ya que vos estás dentro de lo que es la salud integrativa, vamos a trabajar tomando globulitos de árnica y todo eso para que me sangre menos la mano cuando te opero, bueno, planificando cosas así. Pero esos médicos lo hacen como consejos, avalados porque tienen un título,
Pero son contados con los dedos de la mano. No es que sea una práctica común decirle a una persona, hacete una rehabilitación con reflexología, no, la práctica común es hacete una rehabilitación con kinesiología. Exacto. A eso es lo que me refiero. Que queda como el consejo del médico esa derivación, no como una derivación que sea parte de los tratamientos de hoy en día. Entonces, ¿cuándo podremos llegar a todo eso? Y yo creo que el caminito es primero llegar a las currículas de grado, llegar a que nos conozcan, porque es el lugar. ¿Dónde le vas a enseñar a un médico? Haciéndole una charla al médico recibido es raro que te lleve el apunte, pero si los formás, si esto lo incluís, los pros y los contras, porque no es que seamos solo buenos. No, los pros y los contras de utilizar toda esta gama de terapias complementarias, de utilizarlas incluidas o integradas con un tratamiento médico. ¿Cuándo pueden ser? Más de una vez también nos han derivado pacientes que, o así por ahí de palabra, porque no es que vienen con una derivación formal, salvo en el hospital, que bueno, era parte de la dinámica y obligatoriedad de que la derivación fuesen a hacerlos. Acá me dicen, esperen porque yo también quiero leer para compartir, a mí me llamaron, me incorporaron como parte del equipo, sí, pero te incorporaron porque tenés otros títulos también, no porque seas reflexóloga. Son médicos que lo quieren integrar, pero no nos pueden ni nomenclar, estamos, claro, y quieren derivar, quieren hacer las cosas, y son contados con las manos, que están como colaborando en esto, pero no lo pueden hacer todos los médicos eso. Porque el 90-95% desconocen completamente esto. Y cada vez que vamos más al interior del país, por eso es que vamos a hablar después con diferentes personas que se dedican a las terapias complementarias, de cómo es que, qué es lo que lograron integrar, si se conoce o si queda a un minúsculo lugarcito de integración, porque recuerden que en la ley que habla sobre los derechos de los pacientes, uno de los principios es la justicia, y la justicia es que todo lo que sea beneficioso para ese paciente debe estar a su alcance. Y acá estamos dejando todo esto en un pequeño lugarcito para un grupo de personas cuando tienen la suerte de caer con un médico que por su cuenta se interesó en estos temas. A eso me refiero, que nosotros no tenemos que dejar las cosas en un centrito que por ahí atiende a un grupo de personas en un punto geográfico específico, sino que sea algo que sea abarcativo. Por eso los principios también éticos del paciente, donde la justicia es primordial, todos tienen que tener acceso a lo que sea beneficioso para transitar sus procesos de salud. Si un mismo paciente cae con un médico del tipo integrativo, que se interiorizó en todo esto, pero por su propia voluntad, porque nunca lo habló en la facultad, se le interesó por su propia voluntad, entonces va a tener más opciones. Pero si esa misma persona cae en un lugar donde no hay médicos que se interesen, no tienen acceso a estas. ¿Se entiende la diferencia? Porque quiero que les quede claro. No estoy diciendo que todos los médicos son malos, porque para mí no es así. Si no fuera por la medicina, más de una situación no estaría resuelta en mi vida, sino todo lo contrario, que le estamos dando un plus y que necesitamos que ese plus sea reconocido, que no nos ninguneen más, que cuando uno se siente un par realmente cuando trabaja con un médico, y nos cuesta a veces sentirnos como un par, porque en el grupo por ahí, que supuestamente es integrativo, 2 o 3 dicen que bueno, y 2 o 3 dicen que no. Acá me dicen sí se entiende. Bueno, eso es lo que yo les digo, que todo esto no tiene que quedar por ese camino de la suerte si encontramos un médico que lo recomienda, sino que quede en que todos los médicos lo recomiendan, porque ese es el principio de justicia que dice la ley de derechos del paciente.
Entonces, todos los pacientes tienen que tener acceso a este tipo de terapéuticas, no aquel que tuvo la suerte de hacerlo, o yo, como terapeuta complementario, tuve la suerte de ingresar en un centro integrativo. No tiene que ser la suerte, tiene que ser el principio de sanación de todas esas personas, el derecho a sanar, el derecho a que cada uno elija y que el médico esté informado de lo que elegí. Sí, sí, y que entre todos hagamos lo mejor para el paciente. Exactamente, Sin poner más. quién hace más o quién hace menos. Lo hacemos en Eso también conjunto. está, Lo eso es tema hacemos para otro libro. entre todos. Claro. ¿Quién se lleva la corona de que el paciente esté bien? No importa eso. Claro, que cuando entendemos que todos somos herramientas que construimos la sanación de la persona y el único que lleva la corona es el paciente porque la supo asimilar, es ahí cuando sabemos trabajar con los pacientes. Pero no, acá está, no, porque tal cosa fue la que le hizo bien. El resto lo puede sacar porque no sirvió para nada. Claro, tal cual. Que seamos todo un conjunto. Pero bueno, yo creo que eso se llama integración. Eso es la integración, no los puntos aislados. Exacto. Hay que seguir y seguir y seguir, y si no seamos nosotras, que quede la posibilidad para los que vienen detrás, ¿no? No, seguramente ya, Adri, te digo, nosotras no vamos a hacer, no ya vamos estamos a llegar. ya estamos para la jubilación, ya estoy ahí haciendo los trámites para jubilarme, ya los dejo. Pero bueno, por lo menos quiero dejar todo que quede para que alguien lo siga, que alguien se interese. Después cuando sea abuelita, te llame Adri y te diga, Adri, ¿te acordás cuando nosotros queríamos hacer esto? Mirá, lo están haciendo los chicos. Qué bueno sería poderlo escuchar, ¿no? Buenísimo sería poderlo escuchar. Así que bueno, lo que uno busca es eso, que lograr la justicia para todos los pacientes, lograr que todo el mundo tenga acceso, que esto no se quede solamente en aquel que por casualidad logró llegar. Uno por casualidad no llegó a un traumatólogo, sino porque el traumatólogo fue reconocido, el traumatólogo está dentro de una currícula de grado y el traumatólogo encontró el lugar donde ejercer su profesión. Entonces, bueno, nosotros también queremos estar ahí, en ese lugar, con nuestra herramienta, no pretendemos ser médicos ni nada por el estilo, sino con nuestra herramienta, esa herramienta que también sirve en el contexto de sanación de las personas. Así que si vos sos reflexólogo de nuestra escuela y querés participar de estos vivos contándonos cómo fue tu experiencia, simplemente llamanos y vamos hablando del tema, porque lo que estamos es eso, si bien ya contactamos a algunas personas, algunas reflexólogas, lo que queremos es ver cómo está en tu provincia, cómo está en tu ciudad, cómo está en el interior del país. Buenos Aires pareciera que estuviese más disminuido toda esta situación, pero también el contexto es que somos muchos. Entonces pareciera, pero si lo ponemos en cantidad de gente, el porcentaje me parece que sigue siendo el mismo. Hay mucho desconocimiento de cómo es esto, no está muy claro todavía. Sumado a que por la distorsión, que por ahí en Buenos Aires también hay mucho, la distorsión de qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacen los demás, bueno, entonces se genera más conflicto. Pero lo que queremos es eso, porque si nosotros aunamos fuerzas, si nosotros buscamos datos, si nosotros empezamos, uno puede llevar información a decir, mira, creo que hay algo acá que tendríamos que hacer. Creo que hay algo que es importante a la hora de integrar terapias complementarias, algo que no nació de la Argentina, sino que es algo que está pautado de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años y que fíjense, no están pudiendo con este tema, porque si no, no serían tantos años de estrategias. O un médico una vez me decía algo así, que cambiar una currícula de grado es más difícil que cambiar un cementerio de lugar, porque son cosas como imposibles que se dan en la sociedad, no se cambian los cementerios de un lugar y la currícula de grado no la quieren cambiar. Pero
hay una realidad, la gente utiliza las cosas porque cambió la medicina, la Claro. forma de sanar de las personas. Y seguimos con esto de la medicina paternalista, y nadie desprestigia los avances médicos, la inteligencia artificial en la medicina es un auge que recién está comenzando y que va a darle a las personas herramientas de diagnosis y tratamientos que inimaginables. Pero nosotros estamos en un lugarcito que es pequeño, que también es útil, y nos gustaría ser, aunque sea, el terapeuta complementario del equipo. Aunque sea, ¿vieron? Que nos digan a nosotros, pero ni siquiera eso. Aunque sea el terapeuta complementario. Así que bueno, un beso grande Bueno, para todos. El próximo sábado vamos a estar sábado, con este feliz. tema, un poquito más desde otra provincia, viendo, y en tu ciudad, en tu provincia, ¿cómo ven al reflexólogo, el médico? ¿Cómo te está viendo? Así que si querés sumarte, mándanos un mensaje y charlamos con vos también en vivo. Un beso para todos. Chao, Adri, Bueno, te dejo un seguir beso. vacacionando y nos estamos viendo la próxima. Dale, un besito grande. Chaucito. Chau.